Hermanos, en estas últimas semanas hemos estado viendo diferentes temas con respecto al estudio de la palabra del Señor, y hace unas 2 semanas entramos en las categorías que tiene la Biblia. Los géneros son categorías literarias que tienen características distintivas, eso es lo que dijimos. Por este motivo requieren una estrategia particular para poder ser estudiadas. Eso hemos dicho. La mayoría de las personas no leen un periódico de la misma manera que lo harían con una novela, o de la misma manera que leerían una carta, incluso una receta, una letra de una poesía. No es lo mismo, no lo hacemos con la misma intención. Así que, hermanos, la semana pasada, hace 2 semanas, comenzamos a trabajar en lo que es el género de la historia o la narrativa. Y espero en el Señor que haya podido quedar claro. Y si hay alguna duda, hermanos, por favor, no duden, si vale la redundancia, en preguntar. Así que, hermanos, les pido por favor que se acomoden, no se distraigan más, porque ya hemos comenzado la clase. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en algo que, de alguna manera, hermanos, según mi consideración, es un poquito más difícil, porque una historia tiene un principio y tiene un final, tiene un proceso de narración y podemos sacar una conclusión en el tema de la narrativa o la historia. Pero en el tema de la poesía y la literatura sapiencial, sí vamos a ver ciertos aspectos que son un poco más difíciles de interpretar y necesitamos otro tipo de herramientas para poder ver de manera correcta lo que los autores han intentado mostrarnos. Así que entonces, hermanos, es importante que podamos ver en esta mañana esto. Pero antes de comenzar a explorar la forma poética de la literatura de sabiduría hebrea, porque eso es lo que vamos a ver. Cuando hablamos de poesía, estamos hablando, alguien dijo, densa poesía hebrea. Alguien dijo estas palabras, y al decir densa, o sea, hablaba de pesada poesía hebrea. Es una poesía que nosotros a simple vista no la podemos entender, porque no es el mismo tipo de poesía que nosotros usamos, que generalmente tiene que ver con las rimas. Una poesía generalmente tiene rimas, aunque hay prosa también. Pero es distinto esto. Entonces, cuando hablamos de los libros de poesía y de sabiduría, básicamente estamos hablando de los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cantar de los Cantares. Son básicamente los 5 libros en los cuales nosotros podemos decir que son los libros de poesía y los libros sapienciales o libros de sabiduría. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no podamos encontrar, por supuesto, en toda la Biblia sabiduría y también poesía. Hay poesía en otros lugares. Por ejemplo, la oración de Ana es una preciosa poesía que nosotros podemos encontrar ahí. Entonces, hermanos, sí encontramos, pero como dijimos, básicamente en estos libros que acabamos de mencionar, encontramos la mayor parte de la concentración de poesía y de literatura sapiencial. Entonces, ya que hablamos de cantidad, hermanos, vamos a comenzar a ver un poquito del género de poesía, y como es obvio, donde encontramos más poesía es en el libro de Salmos. Salmos, hermano. Tenemos 150 capítulos. Cantares, si no me equivoco, son 8 capítulos. Pero tenemos 150 capítulos en el libro de los Salmos. Poesía, la cual tiene un propósito, por supuesto. No podemos separarla de los otros libros, porque si definitivamente tienen un lenguaje diferente, no están apartados de todo el contexto bíblico que nosotros encontramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es poder examinar los principios de interpretación que se aplican para estos textos poéticos. Y si bien vamos a ver simplemente Salmos, vamos a tocar algo de Proverbios, igual, o sea, estos principios sirven para cualquier libro de poesía. Entonces, ¿qué son los salmos? Los salmos son una colección de cánticos hebreos, de canciones
que originalmente se recopilaron para el pueblo de Dios. Son poesía hecha canción, si vale el término. Ahora, ¿para qué? Para ayudar al pueblo de Dios en su adoración y alabanza a Dios. Los salmos han sido uno de los libros más apreciados por cada uno de nosotros. ¿Sí o no? A través de los tiempos, los salmos han sido donde más el creyente, el cristiano ha acudido. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque da consuelo, efectivamente, porque es atractivo y es fácil de poder memorizar. Yo tengo que reconocer que la mayoría, por lo menos en mi caso, la mayoría de los textos que yo me sé de memoria vienen de los salmos. Entonces es fácil por su estructura, fácil de poder memorizar, y es fácil de poder cantar también. Hay muchos salmos que se han hecho canciones al día de hoy. Alguien decía que hay más de 600 versiones de solo el Salmo 23 en canción. Ahora, el Señor no ha dejado partituras de canciones, simplemente ha inspirado las letras para que nosotros de alguna manera podamos ser creativos con la palabra del Señor. Pero no solo eso, hermanos. Si nosotros vemos los salmos son la expresión sincera del corazón humano, porque son personas escribiendo salmos en diferentes circunstancias. Y definitivamente, como decía la hermana Patricia, nosotros podemos acudir a los salmos para consuelo. ¿Por qué? Porque vemos personas desconsoladas que acuden a Dios en los salmos. Y si nosotros vemos personas que están hablando y dicen: Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Señor, acude. Y se hablan a sí mismos, dice: alma mía, bendice a Jehová y no te olvides de tus beneficios. Entonces encontramos mucho aliento para cada uno de nosotros. Encontramos mucho de lo que hombres en diferentes tiempos han podido escribir. Ahora, yo les decía que hay cosas que son particulares del libro de los Salmos, y esto lo hacen al principio de nuestro estudio. Dijimos que si quieren estudiar un capítulo de Salmos de la Biblia, no vayan directamente a los Salmos, aunque parecería que fueran fáciles de entender. Tenemos que entender la complejidad de este libro de alguna manera. Primeramente, tenemos que entender que el libro de los Salmos, a diferencia de muchos libros, fue escrito por muchos autores. No solo son salmos de David. Dice que hay 73 salmos que se le atribuyen a David. Solo 73 de los 150. Digamos que casi la mitad son de David. Pero hay otros que no tienen un autor definido. Hay muchos que se le atribuyen también a David por la forma, la estructura que tienen, pero no se sabe. Ahora, Moisés escribió un salmo. No sé si ustedes sabían que Moisés escribió el Salmo 90. Pero si nosotros nos situamos en la historia, Moisés y David nunca se conocieron. ¿Sí o no? Nunca se conocieron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salomón escribió 2 salmos. Los hijos de Coré escribieron 11 salmos. Asaf escribió 12. Hemán escribió 1, el Salmo 88. Etán escribió 1, el Salmo 89. Y Ezequías escribió 10 salmos. ¿Puede decirlo más lento para escribirlo? Esta es información general, porque no necesitan saber cuántos, porque no dice Salmo de Moisés, Salmo de El Salmo de 90 de Moisés. El de Moisés. ¿Tiene que ver algo con David? No. Son salmos independientes, hermano. O sea, no están escribiendo. Ninguno está escribiendo. No. Como les dije, 73 están identificados como salmos de David. Entonces lo que intentas decirnos es que los salmos como tal son libros de poesía escrita por diferentes autores en diferentes tiempos. En diferentes tiempos. Eso es lo que acabo de decir. O sea, son diferentes autores en diferentes tiempos. Y vamos a ver, o sea, que los salmos no tienen la misma dinámica, porque de un salmo a otro puede cambiar totalmente la estructura del salmo. Porque en un salmo puede decir: Señor, te alabamos por tus maravillas y por tus bendiciones. Y en el siguiente salmo decir: Señor, ¿por qué nos has abandonado? Estamos a nuestra suerte. Y entonces vemos, hermanos, cuando nosotros intentamos ver como un conjunto los salmos, puede haber una confusión en nuestra mente porque no estamos entendiendo realmente el propósito.
Entonces, como entenderán, cada autor escribió un salmo a su manera de que estaba sintiéndose en ese momento. Yo creo también. sí, en parte sí, en parte sí, hermana, en parte sí, pero no solo es eso, porque a veces los salmos no son expresión simplemente de una sola persona, sino es la expresión de todo el pueblo. Ahora hay salmos, hermanos, que definitivamente uno los lee y dice, uy, ¿y esto por qué está en la Biblia? No lo puedo creer. Y era de lo que yo les decía la anterior, hace unas semanas, los salmos imprecatorios, por ejemplo. Hay salmos que nosotros a veces si los leemos así un versículo por versículo, no podemos entender el conjunto de lo que está queriendo decir el autor. Pero sigamos. Por ejemplo, los salmos mesiánicos. Nosotros podemos ver en los salmos mesiánicos cómo claramente se nos habla del Mesías, cómo se nos habla de manera clara de lo que iba a venir. Y generalmente los salmos hablan de esta situación. Tenemos salmos de alabanza, tenemos salmos de agradecimiento, tenemos salmos de lamento, tenemos salmos de sabiduría, tenemos salmos testimoniales, salmos históricos, salmos de naturaleza, salmos de peregrinación, salmos de imprecación o imprecatorios o salmos de juicio. Yo creo Entonces, que es súper interesante lo que estás diciendo, pero a mí me gustaría tener un bosquejo, porque hablas tan rápido que no alcanzo a escribir. Porque eso es interesante lo que estás diciendo. Ahí voy, hermano. Ahí voy. Anda sin, anda su. Ahí voy. Ahí voy, hermana. Ahora, mire, para todo esto, o sea, tenemos muchísimos salmos. Ahí estoy. Y simplemente estoy dando conceptos rápidos y vamos a analizar un poquito más a fondo. Pero hay mucho que decir acerca de los salmos y hay muchos que han dividido de diferentes maneras los salmos. Pero si nosotros quisiéramos dividirlos de manera simple, hay salmos de alabanza y hay salmos de lamento. Podríamos decirlo así, porque así los encontramos. Pero hay una división que yo encontré y es importante entender las divisiones para su interpretación correcta, para poder interpretar de manera correcta lo que está diciendo el salmo. Ahora, primero vamos a hablar de los salmos de lamento. Salmos de lamento. Ahora, los salmos de lamento, y aquí sí me gustaría que me atiendan mucho para que podamos entender. Los salmos de lamento es un grupo compuesto por salmos que expresan de alguna manera una profunda confianza en Dios y nos ayudan a expresar nuestras luchas, nuestros sufrimientos, nuestros fracasos delante del Señor. Porque muchas veces los lamentos no son simplemente por el hecho de que está pasando alguna situación complicada, hermano. Cuéntame. Este concepto lo tengo que apuntar porque hablo muy rápido y no entendí el concepto bien. Ok, apúntalo. Apúntalo. Este grupo está compuesto por salmos que expresan una profunda confianza en Dios y nos ayudan a expresar nuestras luchas, nuestros sufrimientos o nuestros fracasos. ¿Qué expresan? Que nos ayudan a expresar nuestras luchas, nuestros sufrimientos o nuestros fracasos. ¿Sí? ¿Estamos? Muchas gracias, hermano. Ya, hermano. Ahora, existen, como les decía hace un rato, existen salmos que son individuales, salmos que son expresiones individuales. David, por ejemplo, expresando lo que tiene en su corazón por sí mismo, pero a la vez otros expresando lamentos colectivos. Ahora, no voy a poner muchos ejemplos al respecto, pero sí vamos a ver ciertas partes. Este grupo de lamentos colectivos es el grupo más grande que encontramos en los salmos. Ahora, yo quiero leerles partes del Salmo 42. No lo busque, porque si no nos vamos a tardar. Salmo 42 dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te perturbas dentro de mí?
Él mismo se está diciendo, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Versículo 9, estoy saltando para que nosotros tengamos una idea. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? Está haciéndose una pregunta. Otra vez, diré a Dios, roca mía, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Versículo 10, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, y otra vez la expresión que acabamos de leer, ¿dónde está tu Dios? Versículo 11, él mismo se dice, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces vemos cómo David en su lamento, si no me equivoco es de Asaf, no estoy seguro, si alguien lo busca seguramente dice ahí. Vemos cómo el lamento del salmista está expresado en este salmo. Él dice, hijo de los hijos de Coré. Gracias, hermano. Es un salmo de los hijos de Coré. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que en este salmo, por ejemplo, es una expresión sincera de lo que está pasando. Es más, nosotros tenemos un himno, no sé si lo cantamos, pero tenemos un himno que dice, espera en Dios. Y es esto mismo. Dice, ¿por qué te abates? Espera en Dios. Y ese es el sentido de este himno, o de este salmo, perdón. Entonces, los elementos que nosotros podemos encontrar en un salmo de lamento son, ¿a quién va dirigido? Por ejemplo, en este salmo, ¿a quién está dirigiéndose el salmista? A Dios. Ahora, la causa del lamento, ¿por qué? Porque dice, mis enemigos han venido y siempre me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Porque ven mi aflicción. Eso dice, muestra de confianza. Cuando él dice, espera en Dios, mi roca, petición de liberación. Él dice que está pidiendo para que Dios acuda en su auxilio. Seguridad de que Dios obrará. Eso encontramos. El salmista está seguro porque sabe en quién ha confiado. A pesar de sus dudas, a pesar de sus luchas, sabe en quién ha confiado. Y alabanza por la gracia de Dios. Termina. Qué precioso este fin. Dice, el versículo 11 dice, ¿por qué te abates, alma mía, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? A pesar de las dudas, dice, espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Entonces, esas generalmente son esos los elementos que nosotros encontramos en estos salmos de lamento. Nosotros podemos encontrar a los salmistas derramando su corazón, abriendo su corazón, siendo sinceros. Porque, ¿por qué nos identificamos otra vez? Porque muchas veces nos encontramos como el salmista que está expresado en este capítulo, por ejemplo. Nos sentimos abatidos por tantas cosas, tantos problemas, enfermedades, una cosa y otra cosa. Y encontramos el mismo consuelo que encontró el salmista en Dios, porque conocemos, no porque sentimos, otra vez, porque conocemos quién es Dios. Él dice, roca mía, he de alabarte. ¿Entiende? Segundo, salmos de acción de gracias. Salmos de acción de gracias. Estos salmos tienen la función opuesta del grupo anterior. Declaran gozo, declaran gratitud por lo que Dios ha hecho, está haciendo o hará. Sí, me dejo entender. Estos salmos declaran lo que Dios ya ha hecho en el pasado, lo que Dios está haciendo en el momento o lo que Dios hará en el futuro. Algunos de estos salmos expresan de manera clara la grandeza de Dios. El Salmo 65, otra vez les voy a leer, no necesitan buscarlo. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, a ti se pegarán los votos, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que hable
en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Vemos cómo está agradecido y está agradeciendo por todas las bendiciones que tiene. Ahora, en estos salmos nosotros vemos como una introducción del por qué está agradeciendo. Vemos la causa por la cual la intervención divina era necesaria y vemos el testimonio, lo que el autor está diciendo y por qué está alabando a Dios. Generalmente vemos estos elementos. Número 3, salmos de celebración y afirmación. En estos salmos, nosotros vemos que estos salmos se enfocan en los aspectos de las promesas de Dios, como por ejemplo la renovación del pacto de Dios con su pueblo. Vemos el reinado de Dios, la promesa de que Dios un día reinará y quitará toda la maldad. Son conocidos también como esos salmos reales. Y voy a leer una parte del Salmo 2, que dice: misericordia y juicio cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosas injustas. Aborrezco la obra de los que se desvían. Ninguno de ellos se acercará a mí. Corazón perverso se apartará de mí. No conoceré al malvado. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. De mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad. Número 4, himnos de alabanza. Estos himnos de alabanza se enfocan en Dios y en sus obras hechas al favor de su pueblo. Podemos encontrar en diferentes salmos, y aquí quiero ser enfático, hermanos, podemos encontrar en diferentes salmos diferentes expresiones que pueden identificarse con uno o con otro tipo de salmos. El Salmo 8, que es un salmo de David, dice lo siguiente: oh Jehová, oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Hermanos, cuando leemos esto, hermanos, definitivamente entendemos que es poesía, que tiene un lenguaje que se puede expresar de una manera genial. Yo digo gracias a Dios porque Dios inspiró a hombres como David, como los hijos de Coré, como el mismo Moisés, para poder escribir estos salmos, como aquellas expresiones que aún al día de hoy nos sirven a cada uno de nosotros. Hermanos, número 5, salmos de la historia de la salvación. Encontramos salmos de la historia de la salvación. Estos salmos hablan de la manera en que Dios ha preservado históricamente a su pueblo. Cada vez que nosotros podemos ver cómo Dios nos ha sostenido, ¿qué nos lleva a hacer eso? A alabar, a glorificar a Dios. Nos lleva a ser agradecidos con Dios. ¿Sí o no? Sí. El Salmo 135 dice: alabad el nombre de Jehová. Alabad, siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jehová, porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno. Porque Jehová ha escogido a Jacob para sí, a Israel por posesión suya. Porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra y en los mares y en todos los abismos. Entonces vemos cómo estos salmos alaban la grandeza de Dios. Vemos cómo estos salmos magnifican las obras de Dios, incluso en la creación. Número 6, salmos de sabiduría.
Y en estos salmos de sabiduría podemos también concentrarnos en los proverbios porque tienen más o menos el mismo método. Estos salmos se enfocan en la sabiduría que es contrastada con la falta de sabiduría. El bueno contrastado con el malo, el justo con el injusto. Y nos declaran cuál es la importancia del temor a Dios. Salmo 127 dice lo siguiente: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Como saetas en la mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces vemos cómo estos salmos buscan enfocarnos cómo es la manera de vivir sabiamente. Dice, ¿de qué sirve? Si te levantas temprano en la mañana y te acuestas tarde en la noche, si Dios no está bendiciendo ese trabajo. Eso es lo que está diciendo. Si Jehová no edificare la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Y esto es totalmente cierto cuando vemos en la vida práctica. Hay mucha gente que trabaja, tiene dinero, pero ha perdido todo el resto. Y hermanos, eso encontramos en los salmos. Número 7, salmos de confianza. Aquí nosotros en los salmos de confianza encontramos esa seguridad, esa confianza, valga la redundancia, en Dios, aún en medio de las circunstancias adversas y la manera en que su pueblo expresa esta confianza. ¿Quedó claro, hermanos? ¿Hasta aquí? Sí. ¿Estamos? Estamos bien. Ya, perfecto. Y ha ido lentito así que no he podido escribir. Hermanos, perdón si me acelero. No, pero gracias a usted. Gracias a usted, hermano. Es que es este aparatito que no sé, me da la unción así. Ah, no es cierto. ¿Me gustaría decir algo? Sí, hermano. Porque Por supuesto que no sí. se puede decir. Sí. Sería bueno a futuro, a lo mejor bien a futuro, tener una impresora y tener cursos, así como lo que estás dando tú ahora, Entregando nosotros el poder estar estudio. mirando el estudio y estar, porque así porque yo voy escribiendo y pierdo tiempo en lo que tú estás hablando de nuevo, entonces como que me desconcentro. Sí, está súper bien, hermano. Está súper bien. Es más, lo que decía la hermana Marcela hace unas semanas, sería genial poder tener unas diapositivas que ahí vayan mostrando, porque definitivamente aprendemos mejor de manera audiovisual. Audiovisual. Definitivamente. Hermanos, la tecnología me dejó hace muchísimos años. Hace muchísimos años. Con mucha dificultad puedo abrir mi YouTube o ver algún... Hermanos, y esto es, o sea, tengo que reconocer, o sea, es bastante trabajo, En hermanos. todo caso, como hay que velar por el medio ambiente, lo puede mandar. Pero por eso Por digo, correo. a futuro, Sí, por eso digo a futuro. sí, Dios permita, hermanos, hay programas preciosos que pueden hacer eso. A mano pato va a ser más. Hermanos, perdón, pero yo le decía a mi hija que ella está estudiando algo que tiene que ver con diseño y todo. Yo le decía, papá, mira esta presentación que voy a mostrar, me dice, y es fantástico, se abre una puerta así y se muestra otra imagen. Yo digo, wow, y esto lo puedo hacer aquí, sí, pero trabajo. Es trabajo, hermano, y no es que tenga flojera de hacerlo, sino, o sea, hacer una cosa y hacer la otra veces, hermanos, ya la edad no me da, consideren de que ya estoy pronto a la jubilación. Hacer el estudio como se Gracias hace por lo mucho que hay. por internet, el estudio de lo que pasó ahora, y hace así nomás, ¡pum! Y nos manda todo el estudio que fue, para que lo estudiemos y no se nos vaya. Sí, hermano. Y nada más. Vamos a ver cómo le hacemos, hermanos. Oren porque Dios provea de hombres sabios que puedan hacer esto. Hermana Marcela. Por ahí vea
No, en serio, hermano. No te lo diga porque la suerte de Yo lo estoy usando eso para planificar a veces mis clases. O sea, si ya está la tecnología y está a nuestro favor. Hermana, voy a comenzar a buscar cursos de ChatGPT porque no tengo ni idea que sea eso. La verdad. Una vez intenté usar Twitter. Una vez intenté. Tengo un Twitter. Una vez intenté. Ya no se llama Twitter, hermano, se llama X. X. Ve, hermanos, intenté. Sabía Twitter. ¿Cómo es? Perdón, hermana. Perdón, ¿cómo es? Twitter. Ajá, con razón no lo pude intentar, ni el nombre lo podía decir. No, hermanos, sí hay mucha tecnología que definitivamente. Bueno, lo importante es la tecnología que llegue al corazón. Exacto, don José le dio en el clavo. Hermanos, que ustedes vengan con la intención de poder aprender esto, hermanos, y en la práctica. Hermanos, esto es importante, ¿por qué? Porque en la práctica ustedes pueden tomar las notas que quieran, les podemos mandar todos los documentos que quieran, pero si no lo llevan a la práctica, si no se sientan diligentemente y estudian la palabra del Señor, no nos va a servir de nada. De ahí comenzamos. Entonces, hermanos, vamos a continuar. Gracias por las observaciones y sugerencias. Hermano Roberto, hay una cosa que estaba pensando mientras dabas la clase. Tú sabes, la poesía, como nosotros la conocemos, en el mundo greco-romano, es una poesía que se basa y apunta siempre al hombre y apunta siempre a veces apunta al dolor del hombre y al amor del hombre. Sin embargo, la poesía hebrea siempre apunta a Dios. Es una poesía que está centrada en la figura de lo que es Dios. Y eso es importante saber porque esta poesía que tú has leído, eso es fácil de entenderlo. Perdón si me expreso mal. Es más sencillo entenderlo, pero hay salmos que no son tan fáciles de entender. Ahí voy, hermano. Tienes toda la razón. Pero, hermanos, definitivamente no debemos olvidarnos de dos cosas importantes. La Biblia tiene dos autores, uno divino y hombres que fueron inspirados y también expresaron las luchas de su corazón. Y por eso, o sea, la sinceridad de la Biblia, por eso decía, otra vez voy a tomar las palabras de la hermana Patricia, que muchas veces nos identificamos en el libro de los Salmos con cosas que nos están pasando a nosotros. Ahora, hermanos, usualmente, como decía el hermano Patricio, nosotros conocemos la poesía y la poesía viene en rima y es fácil de entender. En cambio, hermanos, la poesía hebrea es un poco más difícil, es bastante más difícil para cada uno de nosotros. Primero, porque no estamos leyendo en el lenguaje que han sido escritos. Y no es la rima la cual hace lo precioso de esta poesía, sino los paralelismos que usan. Hay dos herramientas que se usan en los salmos, que primeramente, básicamente, hay más, pero dos básicamente. El paralelismo, de lo cual vamos a hablar ahora, y la repetición de sonidos o la expresión de imágenes. La expresión de imágenes, nosotros podemos ver imágenes en el libro de los Salmos. Por ejemplo, nosotros no podemos darnos cuenta de muchas cosas por el tema del idioma, otra vez. Por ejemplo, el Salmo 119, que es el Salmo que está al centro de la Biblia, exactamente al centro de la Biblia. El Salmo 119 tiene, en cada estrofa tiene una de las letras del alfabeto hebreo. Es como un acrónimo. ¿Sí saben? Acróstico. Es como un acróstico, exacto. Acrónimo, dije, acróstico. Es como un acróstico. ¿Quiénes saben lo que es un acróstico? Levanten la mano. ¿Quiénes no saben lo que es un acróstico? No sé. Ya, un acróstico. Por ejemplo, un acróstico es, yo escribo la palabra amor. Un ejemplo, le estoy dando la palabra amor. Y en cada letra, A de amor, le pongo amistad. M, misericordia. O, obediencia. R, respeto. Eso es lo que siento por ti. Eso es
sea, de una letra hacer una oración. Eso es un acróstico. Acróstico, no acrónimo, acróstico. Entonces, hermanos, Es acrónimo, man. ¿se dice acrónimo? Ya no estaba tan mal. Entonces, para poder comprender un salmo es importante al menos entender dos de estas características principales que les decía. Se usan estas en la poesía hebrea, el paralelismo y el uso de imágenes. Dos cosas. El uso de imágenes. Porque nosotros nos damos cuenta, primeramente, en el uso de imágenes, cuando nosotros hablamos de Dios. Por ejemplo, vemos tu mano poderosa, el león de Judá, el buen pastor. O sea, vemos cosas que nos ayudan a imaginarnos, pero en realidad no lo son. Y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, vamos a hablar primeramente de los paralelismos. Yo sé que les estoy complicando y veo ahí los manís saliendo ahí humito. Pero yo les había dicho desde el principio que esto es un poquito más complicado que la historia. Ahora, ¿qué es un paralelismo? Es una muestra, es una comparación de diferentes párrafos, de la poesía. Por ejemplo, vamos a tomar en cuenta 3 de los principales paralelismos. Paralelismo sinónimo para los que están escribiendo. Paralelismo sinónimo. En este tipo de paralelismo nosotros encontramos que la segunda expresión o la segunda línea provee un poco más de información para representar de mejor manera la información o hacerla de diferente manera, pero dándonos la misma información. Ahora, para entender mejor, la idea es que, como el nombre lo indica, la segunda línea se convierte en sinónimo de la primera. O sea, que profundiza más que la... El autor está reforzando la idea que quería explicar en la primera línea. Y vamos a poner un ejemplo. El Salmo 19:8 dice lo siguiente: los mandamientos, y aquí atiéndame por favor, dice, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Dice, la siguiente línea dice 19:8, Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Lo siguiente que dice es el precepto de Jehová, que está hablando de justamente los mandamientos, es puro, que alumbra los ojos. O sea, ¿qué está haciendo? Está diciéndonos algo acerca de los mandamientos de Jehová. Dice, son rectos que alegran el corazón. Pero en la segunda línea él añade algo más, que estos preceptos, le pone otro nombre sinónimo, los preceptos de Jehová son puros, dice, que alumbran los ojos. Ahora, y esto tiene que ver mucho, este es el Salmo 19, tiene que ver mucho con otra expresión de la palabra de Dios. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. En otras palabras, tu palabra es la que alumbra mis ojos y tiene mucho que ver con lo que estamos viendo. Y hermano, es importante entender también el contexto histórico y cultural, por ejemplo, porque tenemos cuenta que en esa época no había luces en las calles, hermano. O sea, tener una lámpara es súper importante. Cuando tú no tenías lámpara o cuando tenías aceite en la lámpara, tú no puedes salir en una parte. Te tropezabas y eras víctima de que te asalten. De ahí la importancia de que tu lámpara siempre esté con aceite. Y la importancia de que tengas una lámpara y la palabra del Señor o ese salmo te determina eso correctamente. Amén. Gracias, hermano. Segundo, paralelismo. Paralelismo antitético. ¿Sí se entendió el primero? Sí, se entendió el primero. Paralelismo antitético. A diferencia del anterior, la primera línea de lo que nosotros leemos contrasta con la segunda línea. Es una verdad opuesta, por decirlo así. Un ejemplo.
Es un contraste. Uno de los salmos que más conocemos, el Salmo 1, versículo 6, ¿qué dice? Porque Jehová conoce el camino de los justos. Y la segunda, más, dice, más la senda de los malos perecerá. O sea, está dando dos afirmaciones contrarias. Primero dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas aquellos a los que no conoce perecerán. Aquellos que no son parte de los justos perecerán. Eso está diciendo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Paralelismo sintético. Uy, hermanos, díganme la hora. Es otro. Paralelismo sintético. ¿Cuánto paralelismo hay, man? Vamos a tocar 3. Hay más de 3. Porque es que Hay muchos, sí, hay más de 3. Pero, hermanos, me lo has dado el día de hoy, man. ¿ah? Hay mucho. Me lo tengo Es mucha información. Se me está pegando el mismo tiempo. ¿Qué creen? ¿Que paramos acá porque es mucha información? ¿O creen que no sea necesaria la información que les estoy dando? Sí, es necesaria, es necesaria. Pero recién estoy masticando la primera frase que diste. ¿Cómo? Perdón. Vuelvo a repetir, es necesario saber todas estas cosas, pero finalmente lo que uno tiene que entender es como uno la quiera como recibir en su corazón. Estamos para Eso es lo más importante. Estamos paralelando. Hermanos, miren, ¿por qué les estoy dando esta información? Tal vez ustedes no van a decir, no, esto es paralelismo sintético, por supuesto. Claro que sí. O sea, no se trata de eso. Yo les estoy dando una información que a ustedes les va a ayudar a identificar esto. ¿Por qué? Porque, o sea, estas son herramientas que a la larga nos van a ayudar a poder entender de mejor manera y a no tomar, porque esto, hermanos, es importante para no tomar de manera literal muchas cosas que no son literales. No son literales. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Sí? Sí, yo estoy de acuerdo. Sí, no, es que los hermanos, ¿cómo estamos? Están paraleleando, ok. Paralelismo sintético. Ahora, en este paralelismo, la segunda línea puede ser considerada simplemente un sinónimo. No puede ser considerada simplemente un sinónimo, sino que añade información o pone más énfasis en la segunda línea para completar, aumentar o intensificar lo que se está diciendo. Yo sé que es mucho, hermanos, pero no escriban. Yo les voy a sacar fotocopias de esto y se los voy a mandar. O sea, el hecho es, por ejemplo, te digo yo, personalmente a mí, ¿no? Cuando yo entiendo un concepto y lo puedo absorber, y lo puedo entender, luego yo lo puedo expresar y es la mejor manera de poder comprender, a mí entender si yo aprendí algo o si yo entendí algo, ¿me entiendes? Pero si yo ahora mismo le pregunto a los hermanos, si me repiten, ¿tú crees que es demasiada información, que no deberíamos dar esto? No, mano, yo creo que entonces ampliarla más. Por ejemplo, paralelismo sintético o sinónimo, uno. Y dar ejemplo. ¿Qué piensan, hermanos? Yo quiero opinar. Sigan. Una opinión, creo que es de gran ayuda para todos. Creo que lo que usted hace está dándole unas buenas bases. Y como hemos anotado cada punto de lo que lo ha dado, ¿cómo lo podemos facilitar? Si, como dije, tenemos tanta tecnología para ampliarnos, vámonos con cada punto al internet Google y decimos, vamos a ver, para analismo sintético, lo busco en el Google, me amplío como valente, me voy a todos los puntos que usted dio hoy día y voy para... Hermana querida, le agradezco por Claro, esto. le doy 2 puntos si quiero analizarlo y listo. Amén, Y después me voy amén. con otro en la semana y si me cuesta algo se lo pregunto el domingo. Es el que tiene el internet. Hermana, ¿El sintético qué era el No sintético? lo podemos complicar. ya les doy, hermana. Cuénteme, hermana. En la investigación. Pero esta es una humilde opinión que doy y pregunta que tengo. Está perfecto, ¿sí? Pero ¿qué va? Que si ahorita que nos dijeras, bueno, paralelismo, que estamos aquí, sintético, todos los paralelismos que nos diste. Y como dice la hermana, podemos hacerlo, buscarlo, pero lo que tú nos Sí, es estás cuestión de dando, cada nos uno estás pidiendo, querer. ajá, entonces aprendemos a lo que vamos a ver,
y a lo que tú nos dices podemos tener confusión. O nos das todos los paralelismos, nosotros los buscamos, o nos dices con calma y anotamos. O nos explicas cada uno bien para ir anotando. Ya. Miren, la explicación, escúchenme una cosa. Yo también no lo he sacado, quiero recordar que no lo he sacado de la manga y yo también he buscado en internet. O sea, hermana, yo reconozco que tu sugerencia, tu opinión está buenísima. Ok, ¿qué pasa si estamos en una clase? ¿Qué pasa si no entiendo una expresión? Voy y busco. No la he entendido, pero sé que es paralelismo sintético. Eso es lo que me interesa. Voy a buscar. Ahora lo entiendo. Ahora entiendo. Y acá dice que sirve para hacer esto. Porque cuando ustedes busquen estos paralelismos, estos hermanos, estas personas que han dividido estas cosas de diferente manera, porque esto lo vamos a encontrar en escritos antiguos, modernos, o sea, es la manera en la que ha sido escrita, no es que han dicho, le pongamos así. Vemos, entonces van a poder ver y decir, ahora entiendo por qué. Yo les estoy dando ejemplos simples, ¿para qué? Para que ustedes puedan ver, esto es paralelismo simple, ok. Hermano, perdón que te interrumpa, hermano, pero mira, vivimos en una sociedad hoy en día en la cual si tú googleas cualquier cosa, hay 20.000 millones de información, de las cuales muchas de ellas son equivocadas, hermano. Sería bueno que tú nos guíes un poco. Hermano. Ya. Te digo yo, sí. O sea, yo no sé cuántos de ustedes andan normalmente en internet, pero hermanos, la información, como la Patricia dice, si yo me pongo a hacer esto, claro, si yo tengo el contexto y sé lo que está haciendo, puedo discernir un poco entre lo que está bien y lo que está mal. Obviamente aquí no somos teólogos. Después te digo yo te decía si tú tomas un concepto y lo amplías, y por ejemplo, me gustó mucho el tema de los salmos. Me hubiera encantado ampliar un poco más el tema de los salmos, ir viendo quizás otros salmos más, porque al final de esta escuela, hermano, no es salir teólogos, sino es salir amando más a Dios. No, sí, está bien. Está bien eso. Es lo que yo pienso, hermano. Eso es, pero de ahí, dale. No tengas. Amén, pero seguimos con el tren. Seguimos, hermano, seguimos. Ya no sé, ya se acabó mi clase, ya no sé qué más decirles. Ya me da pena, no quiero confundirlos, hermanos. Mejor sintetizar un poquitito. Espérate, y en otras palabras, el hermano Patricio llegó a lo mismo que dijo mi esposo. Que es bonito lo que nos está enseñando porque es cultura también para que no andemos ciegos, pero también es como decir, llegar a ese punto, pero llegar siempre a Dios en el corazón. Ahí está. Lo que yo intento, hermanos, de manera simple, por eso yo les he dado un concepto. Lo que yo he hecho es así. Es esto. Primera línea no se parece a la segunda línea. Primera línea refuerza lo que dice la segunda línea. Eso sí lo entienden. Y ahí está Jafet, está haciendo así con el dedito porque lo entiende Jafet. Gracias, Jafet. Y esto se parece a esto. Yo hermanos, discúlpenme, hay muchísimo que leer. Y mi esposa está ahí. Yo le decía, esto está súper complicado porque tengo muchísima información. Hay muchísima información acerca de esto. Pero tratar de sintetizar en una clase de 45, una hora, es complicado. Y es por eso, hermanos, vamos a ver del paralelismo sintético. Vamos a ver 50 ejemplos, hermanos. Aquí yo quiero que ustedes salgan sabiendo qué es paralelismo sintético. No es la intención. No es la intención. Ya, hermano. Ya. En este paralelismo, el sintético, la segunda línea no puede ser considerada simplemente un sinónimo. ¿Qué es lo que dice? Añade información o hace énfasis en la idea para complementarla, para aumentarla o intensificarla. Lo mismo que un equipo de música. Así mismo. Ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Salmo 14, 2. Dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Entonces, la segunda línea nos está diciendo para qué Dios miró desde los cielos. Nos está dando más información, está ampliando más la información que nosotros tenemos. Hermanos, yo creo que quedamos acá porque al parecer es mucha información, ¿sí? La verdad que no tengo ni la mitad de la clase hecha, pero como decía el hermano Patricio, no quiero llenarlos de conceptos, o sea, de que esto quede así en nada. La idea es que nosotros podamos, y les dije desde el principio, esto es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque
a lo que yo tenía que llegar era a lo siguiente. No puedo saltarme ciertos pasos porque si no, no los vamos a entender. Lo siguiente que nosotros vamos a ver es las reglas de interpretación, porque tenemos, eso lo hemos hecho directamente en las anteriores clases. ¿Cómo interpreto una historia? O sea, ¿qué son los recursos para interpretar una historia? Y es fácil. Pero estos pasos que nosotros estamos haciendo nos van a ayudar a entender un poquito mejor cómo debemos interpretar, cuáles son las reglas para interpretar, porque muchas veces, y lo vamos a hablar la siguiente semana, lo interpretamos de manera textual. Interpretamos las cosas de manera textual. Y, hermanos, los salmos y los proverbios y los libros de sabiduría nos muestran que nada es a veces como parece. Un ejemplo, la Biblia dice, instruye al niño en su camino. Exacto, ahí va. Y nunca se apartará. Y hermanos, o sea, no lo podemos ver como una regla. Hermanos, conocemos muchísimas personas que han instruido a sus hijos de manera diligente, pero sus hijos se han perdido de igual manera. ¿Qué falló allí? Si la regla supuestamente dice, si instruyes a tus hijos no se van a perder. Entonces yo no puedo tomar esto como promesas, no puedo tomar como doctrina. Y ahí voy, o sea, la intención es de que nosotros podamos ver estas reglas con mayor calma. He tratado, no sé si he hablado demasiado rápido hoy día. Ha habido conceptos, hermanos, que definitivamente está bien que lo sepamos, pero más importante es que nosotros podamos entender estas reglas de interpretación para los salmos y en general para los libros de poesía. No nos olvidemos que estamos ante poesía y vamos a ver mucho lenguaje metafórico. Vemos mucho lenguaje metafórico. ¿Y cómo podemos interpretar esto? ¿Cómo podemos ver esto a la luz del contexto de toda la Biblia también? Porque no puedo sacar, esto no, uy, qué terrible lo que dice acá, no, esto no. Y hemos hablado de que nosotros, toda la Escritura es inspirada por Dios. Amén. Hermanos, algo más. Hermano, ¿querías decir algo? Sí, hermano, el hecho es que si usted viene de un contexto sudamericano como todo el nuestro, por ejemplo, la gran problemática de la iglesia en Sudamérica es que nosotros carecemos de herramientas o carecíamos de herramientas y no teníamos la información correcta, y tampoco tenemos la sabiduría y tampoco teníamos, como sudamericanos, somos bien vagos, man. Entonces, por esa razón fue que la iglesia evangélica en Sudamérica adoptó ciertas doctrinas y ciertas cosas, porque justamente si supiéramos esto que el hermano Alberto nos enseña, cuando nos decían que todo lo que toque la planta de tus pies será tuyo, tú hubieras tenido la decir, oiga, perdón, pero esto no es lo que dice la Biblia, aunque está escrito así. Entonces la idea de este estudio es justamente eso, hermanos, salir afuera y cuando encontremos con gente que aún el día de hoy, en iglesias en Estocolmo, están con esta ignorancia, podemos instruirlos en amor. Esa es la idea al final. Hermanos, a estas alturas yo creo que tenemos ciertas herramientas claras como para poder hacer un estudio propio. Ahora, ¿cuál es la intención? Y otra vez, o sea, como decía, creo que mi hermano, no es la intención de que salgan teólogos acá, de que digan, no, Señor, ahora entiendo que me estás llamando a un seminario bíblico o algo así. Hermanos, como creyentes, tenemos la obligación de estudiar. Ese es el detalle. Ahora, hermanos, lo que yo quiero que entiendan, el estudio no es fácil. Hermanos, si yo vengo acá y le estoy así, todo así en bandeja de plata, o sea, a la hora de la hora puedo equivocarme. Y acuérdense, hay un principio bien básico. ¿Qué eran los hermanos de Berea? Eran hombres que decían, ok, Pablo, Pedro, Juan o quien esté ahí adelante, ok, si entendemos esto, plum, 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 escrituras. Bien, si lo estás haciendo bien porque estás hablando escritura. Entonces, hermanos, yo puedo equivocarme de la misma manera. Entonces, ¿qué es importante? Que ustedes vayan y así como decía la hermana Patricia, ok, voy a investigar. Y ahora sí, o sea, sí en parte, sí tengo que reconocer que el hermano Patricio en parte tiene razón.
O sea, sí venimos de la flojera, sí venimos de países donde el estudio no era tan importante. Pero hermanos, o sea, tenemos que reconocer que hoy entendemos cuán importante es conocer a Dios. Y lo que estamos haciendo es tratar de estudiar para interpretar lo que Dios ha dejado en su palabra, que sea algo sencillo. Lo hemos dicho hace 2 semanas, lo hemos dicho hace una semana. La Biblia no es un conjunto de crucigramas, no es un sudoku cristiano, no es un puzzle para que nosotros estemos rompiéndonos la cabeza intentando de, ¿y ahora qué hago? Hermanos, es tan sencillo, pero hermanos, a la vez requiere que cada uno de nosotros, hermanos, tome un tiempo, como lo hacen para sus trabajos, como lo hacen para sus estudios, como lo hacen para las cosas que realmente les interesa. Hermanos, somos cristianos. ¿Y por qué eres cristiano? No lo sé, porque voy a una iglesia. Esa no es la respuesta. Así que, hermanos, seamos diligentes en estudiar. Y otra vez me voy a quedar con las palabras, discúlpenme, me voy a quedar con las palabras de la hermana Patricia. Hermanos, si algo no han entendido, vayan y busquen. Ahora, si buscan un solo lugar y si no tiene nada que ver con lo que he dicho, busquen otro lugar. Porque definitivamente en videos, yo tengo que reconocer, uno puede escuchar a 20,000 predicadores, pero tiene que tener el criterio, la idea clara de lo que es sana doctrina y predicación bíblica para poder decir esto sí, esto no. Y creo al día de hoy tienen ciertas herramientas como para poder evaluar qué sí y qué no. Amén. No busquen en Wikipedia, por favor. No busquen Amén. en Wikipedia. Hermanos, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que tenga que acotar? ¿Alguna objeción con respecto a las clases? Igual está súper interesante. Sí. Porque yo esto no lo sabía. Qué bueno, hermano. Qué bueno. La idea es esa. La idea es esa. Roberto, gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu dedicación, hermano. Yo sabes que yo te quiero mucho y gracias. No, yo sé, hermanos, yo sé, pero no nos hagamos mucho lío, hermanos. Yo sé que estas cosas parecen muy difíciles, pero no lo son. Simplemente es ponerle empeño. Amén. Gracias. Puestos de pie, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos, Dios bendito, por este tiempo. Creemos, bendito Señor, que tú has